¿Sabes cuánto debe Colombia actualmente? ¿Crees o sientes que tu plata alcanza cada vez menos? O sea, ¿crees que eso nos afecta a ti y a mí o a nuestros bolsillos en general? Pues la verdad, no sé. Lo que acabas de escuchar no es ignorancia, es que nadie nos lo ha explicado bien y hoy lo vamos a hacer. Colombia tiene la deuda pública más alta desde 1999. Eso no es solo un número, tiene consecuencias reales sobre el empleo, los precios, sobre lo que el Estado puede o no hacer por nosotros. Mi nombre es Laura Sofía Leguizamón, estudiante de Gobierno y Relaciones Internacionales, y esto es un análisis macroeconómico de una crisis fiscal que muchos ven pero pocos entienden. En 2025, la deuda bruta del Gobierno Nacional Central de Colombia llegó a 1.194 billones de pesos. Eso equivale al 64,4% del PIB. Para entender la magnitud, el único momento en que estuvimos peor fue durante la pandemia, cuando llegó al 65%. Pero hay algo más preocupante que el número en sí, y es la caja de tesorería nacional, es decir, el dinero disponible para pagar los gastos del día a día del Estado. Estaba en apenas 6,6 billones de pesos, con pagos diarios de 1,4 billones, eso alcanzaba para menos de 5 días. Y en términos de percepción de riesgo, Colombia en 2026 tiene el EMBI más alto de sus pares en la región, por encima de países como México, Brasil, Perú y Chile. Eso significa que los mercados internacionales consideran que prestarle plata a Colombia es más riesgoso que a todos estos países. Pero, ¿qué significa todo eso económicamente? Para eso necesitamos la macroeconomía. ¿Sabes cuánto debe Colombia actualmente? No sé. ¿No sabes? No debería. Y si ustedes saben si saben si el gobierno debe mucha plata, ¿eso tiene que ver con la inflación? Sí, ¿no? Si el gobierno debe mucha plata, ¿eso tiene que ver con la inflación? Sí. Pues impacta. No necesariamente, la inflación, pero le impacta. La respuesta es sí. Y para entender por qué usamos el modelo ISLM, este modelo nos muestra cómo se relacionan el mercado de bienes y el mercado financiero en una economía. Cuando el gobierno aumenta su gasto financiándose con deuda, la curva IS se desplaza hacia la derecha. Hay más demanda en la economía. Por eso, ese mayor endeudamiento también presiona el mercado financiero. Los bonos de gobierno compiten con los créditos privados, lo que empuja las tasas de interés hacia arriba. Ese fenómeno se llama crowding out o efecto desplazamiento. El Estado desplaza a los privados del mercado financiero. Las empresas que quieran invertir ahora encuentran el crédito más caro. La inversión privada cae. Y eso lo vemos en Colombia hoy. El CDS a 5 años, que es básicamente el seguro contra impago de Colombia, está cerca de 225 puntos. Eso es casi el doble que el de países con calificaciones crediticias similares. Las tasas de los bonos colombianos a 10 años se están acercando a las de Brasil. El modelo ISLM no es solo teoría, es lo que está pasando. Si el gobierno recorta el gasto para pagar deuda, ¿crees que eso nos afecta a ti y a mí o a nuestros bolsillos en general? Pues la verdad, no sé cómo podría llegar a afectar eso, pero como persona que no sabe de economía, creería que esa deuda o pues ese recorte que tocaría hacer, tal vez saldría de los impuestos de los colombianos, tal vez tocaría compensar con un aumento, compensar con algunos gastos, no sé si en servicios o en algún tipo de cosas. Absolutamente. Y acá entra el análisis de oferta y demanda agregada. La demanda agregada es la suma de todo lo que consumen los hogares, las empresas, el gobierno y el sector externo en una economía. Cuando el gobierno tiene una deuda tan alta, enfrenta dos salidas: recortar el gasto o subir impuestos. Cualquiera de los dos contrae la demanda agregada. Menos gasto público significa menos obras, menos servicios, menos empleo en el sector público. La curva de demanda agregada se desplaza a la izquierda. El producto cae, el desempleo sube. Pero hay otra dimensión que pocos mencionan. La eficiencia del gasto no es solo cuando gasta el gobierno, sino en qué lo gasta. Si una proporción enorme del presupuesto se va a pagar intereses de la deuda,
y en Colombia eso ya representa casi el 5% del PIB y el 28% del gasto total, queda menos para esa inversión productiva, infraestructura, educación, salud. Eso afecta la oferta agregada de largo plazo. La economía crece menos de lo que podría. El CARF lo confirma. Colombia muestra señales de recalentamiento, crecimiento de la demanda interna al 3,9%, inflación en 5,1%. Hay excesos de demanda que agravan las presiones sobre los precios. ¿Tú crees o sientes que tu plata alcanza cada vez menos? Tal vez en algunas cosas, pero en términos generales, pues como que alcanza para lo necesario. Cada que suben los precios, digamos que se ajustan los ingresos también para suplir, como esas cosas que aumentan, digamos. ¿Y sabes por qué sucede eso? ¿Por qué? Porque crees a veces que la plata alcanza para lo necesario o está muy tasada. Pues yo creo que es por la inflación, o sea, todo el tema de aumento en la canasta familiar, todo el tema, sí, como en términos generales eso, que todo el tiempo sube y digamos que los ingresos pueden ser acordes o en proporción a lo que sube. La inflación no afecta a todos por igual y eso es uno de los efectos más invisibles pero más devastadores de una crisis fiscal como la de Colombia. Cuando el gobierno tiene déficit y no puede ajustar su gasto, una de las salidas históricas es la emisión monetaria que genera la inflación. Colombia cerró 2025 con una inflación del 5,1%. No es catastrófica, pero es persistente. Y la inflación persistente tiene un impacto distributivo claro. Erosiona el poder adquisitivo de los menos que tienen. Los hogares de ingresos altos pueden protegerse, tienen activos reales, inversiones, acceso a productos financieros que les cubren contra la inflación. Los hogares de ingresos bajos no. Su salario real cae, su capacidad de consumo cae, la desigualdad aumenta. Una deuda pública desmedida no es solo un problema de los mercados financieros, es un problema de justicia social. Entonces, ¿qué nos dice la macroeconomía sobre la situación de Colombia? Nos dice que estamos ante un desequilibrio fiscal estructural. Los ingresos no alcanzan para los gastos, la deuda crece y el margen de maniobra del Estado se reduce. El modelo ISLM nos explica por qué las tasas de interés están altas y la inversión privada se frena. El análisis de oferta y demanda agregada nos muestra cómo eso se traduce en menor crecimiento y presiones sobre el empleo. Y la teoría de inflación y distribución del ingreso nos recuerda que los más afectados siempre son los que menos tienen. El gobierno dice que la deuda neta bajó, que hubo logros en la estabilización. Puede ser cierto, en parte, pero la percepción de riesgo sigue siendo históricamente alta y sin un plan de ajuste fiscal creíble, Colombia seguirá pagando una prima de riesgo que le cuesta caro a todos. La macroeconomía no es solo para economistas, es la herramienta que nos permite entender por qué las cosas cuestan más, por qué el Estado no puede construir el hospital que prometió y por qué la igualdad no cede. Entenderla es también una forma de ciudadanía. Soy Laura Leguizamón y esto fue un análisis de la crisis fiscal colombiana desde la macroeconomía. Gracias por ver.